Buenas tardes. En esta ocasión vamos a dedicar este programa a hablar sobre dos libros recientes sobre la reconocida escritora costarricense Yolanda Oriamuno. El primero de esos libros es un libro publicado por el filósofo costarricense Jonathan Piedra Alegría. Jonathan es costarricense, obtuvo su licenciatura en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional en el año 2009, precisamente con una tesis sobre Yolanda Oriamuno y específicamente sobre su novela La ruta de su evasión. Jonathan también ha publicado algunos importantes artículos académicos sobre diversos filósofos y también sobre el importante tema del poshumanismo. Habría que señalar también que Jonathan ha sido colaborador del semanario Universidad, donde ha publicado algunos artículos de opinión sobre temas relacionados con derechos humanos. Jonathan, como dije, trabaja en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, donde se ha especializado en campos como la filosofía del derecho, la filosofía de la psicología y la fenomenología. El libro de Jonathan se llama La filosofía en Yolanda Oriamuno, la ruta de su evasión y el existencialismo. Este libro fue publicado en el año 2016 por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia y es, en mi opinión, un libro innovador en el sentido de que si bien la obra de Oriamuno ha sido considerada particularmente desde el punto de vista literario, así como desde el punto de vista psicológico y desde diversas perspectivas feministas, el libro de Jonathan nos plantea más bien una lectura desde el existencialismo. Y en este sentido, digamos, constituye pues una obra innovadora en su abordaje de la producción de Yolanda. El libro está dividido en una introducción más o menos amplia en que se considera el problema del existencialismo y la relación del existencialismo con la literatura y luego se desarrolla a lo largo de 3 partes. La primera, que considera las relaciones interpersonales de los protagonistas de la novela. La segunda, que se centra en el problema de la muerte. Y la tercera, que ofrece una, diría yo, muy interesante y sugerente comparación entre la novela de Oriamuno, La ruta de su evasión, y una novela del filósofo francés Jean-Paul Sartre, La náusea, publicada originalmente en 1938. Yo quisiera hacerle algunas preguntas a Jonathan en relación con este importante libro y quisiera empezar con lo que me parece uno de los temas centrales en su obra, y es el siguiente: ¿en qué medida podríamos considerar La ruta de su evasión una novela existencialista? Bueno, muchas gracias a don Iván. Le agradezco esta amable introducción que hace de mi persona. Y en realidad la pregunta es un tanto compleja porque Yolanda Oriamuno buena parte de su vida dedicó a separarse de ciertas tradiciones literarias con las cuales ella no estaba de acuerdo. Y de hecho, cuando uno se acerca a su obra desde un punto de vista literario o narrativo, hay una gran cantidad de definiciones sobre cuál es el tipo o el contenido de su obra: psicológica, feminista, en algunos casos comunista, de género, de lo que tiene que ver con el fluir de conciencia y otras denominaciones un tanto difíciles de precisar. A mí me gustaría creer que
Yolanda Abriamuno realizó unas reflexiones muy vivenciales, producto no únicamente de su vida, sino más bien de su condición de mujer. Me parece que en ese sentido uno podría decir, sin acercarse a una definición técnica propiamente, que es una novela de gran contenido existencial. Es decir, trata vivencias y problemas desde un punto de vista no dualista estrictamente, ¿no? Es decir, los personajes uno puede considerarlos como seres de carne y hueso que pueden tener buena empatía o no con uno, pero en realidad no son como personajes maniqueos, por decirlo de alguna manera, exceptuando algunos que tal vez tienen esa naturaleza. Pero si bien eso podría enmarcarse como una proto-existencialismo, yo diría que en realidad, sin llegar a llamarla existencialista, sí tiene elementos existencialistas, ¿no? El tema de la muerte, del amor, de todo el sufrimiento que se muestra a lo largo de la obra, la angustia, son temas que buena parte del existencialismo clásico y principalmente el sartreano lo ha desarrollado a lo largo de la obra. Si eso la define como existencialista o no, pues creo que posiblemente le corresponde a una persona más competente en la área literaria. Yo, sin embargo, sí creo que tiene muchos elementos relevantes e importantes para considerarla como mínimo una novela que se acerca o que tiene gran contenido existencial, y precisamente por eso es que lo analicé a partir del existencialismo sartreano. Efectivamente, a mí me parece, bueno, que ese es un enfoque, como decía al inicio, muy innovador en términos de lo que es el acercamiento a la novela, porque se está recuperando, digamos, un aspecto central desde mi punto de vista, que es, por decirlo así, la dimensión cotidiana de esos protagonistas, ¿verdad? De cómo viven sus existencias. Y además se plantea la posible conexión con la propia vida de Yolanda. Esto a mí me parece muy interesante porque algunos de los estudiosos de Yolanda, sobre todo desde el punto de vista literario, más bien han tendido a, digámoslo así, tratar de separar la novela de las experiencias de Yolanda y en muchos sentidos más bien como a abstraer, digamos, la novela de esos, digamos, de esas realidades. Entonces, yo también, digamos, siguiendo un poco la respuesta suya, me preguntaría si este existencialismo de Yolanda realmente constituye una innovación en la literatura costarricense, pensando sobre todo en la época en que fue publicada la novela. Bueno, posiblemente sí. Buena parte del interés de Yolanda Abriamuno, o por lo menos así puedo interpretarlo yo, era por separarse del estilo tradicional que ella llamaba folclórico, muy costarricense de alguna forma, ¿no? E intentaba hacer una obra vanguardista en alguna medida o un texto particularmente que se diferenciara del resto de las obras costarricenses. Posteriormente, Yolanda, hubo muchos autoras, principalmente como por ejemplo Rima de Malbona, que escribieron novelas quizá existencialistas en un término más técnico. Sí considero que es una obra novedosa para el contexto nacional, sobre todo porque había una cierta tradición literaria en la cual habría que escribir sobre ciertos temas, y en ese sentido Yolanda Abriamuno se arriesgó no únicamente a escribir una novela que mostrara aspectos de ciertas clases sociales, sino además la forma de escribirlas, ¿no? Desde un punto de vista introspectivo, psicológico, y con una gran fuerza estilística, por decirlo de alguna forma, ¿no? Genera muchas imágenes. Sin embargo, por lo menos desde mi interpretación, la novela Yolanda Abriamuno también es una novela un poco pesada. La lectura es densa, es compleja, y en ese sentido me parece que se acerca en buena parte a estos autores franceses que intentaban como hacer una especie de reminiscencia, de tratar temas clásicos desde un punto de vista novedoso, y por lo menos desde mi punto de vista creo que en tanto La Ruta de su Evasión
aborda estos temas, sí es una novela novedosa dentro del contexto nacional de la época en la cual fue escrita. Yo tal vez incluso me atrevería a agregar que en el contexto de América Central es también una novela muy novedosa precisamente por eso, y probablemente esto se podría expandir a una escala casi que latinoamericana. De hecho, yo quisiera recordar acá que en una reseña de las novelas latinoamericanas de fines de los 40, inicios de los 50, publicadas por un estudioso mexicano en el New York Times, él precisamente consideraba La Ruta de su Evasión como una de esas novelas, digamos, innovadoras a nivel continental, ¿verdad? Ahora, a mí me pareció muy interesante que usted en su libro recupera una especie, digamos, como de declaratoria de Yolanda en el sentido de que ella no había leído a Sartre y que eso a mí, pues, cuando yo lo leí, a mí me llamó mucho la atención, pero ahora, bueno, viendo eso desde el contexto que proporciona el libro suyo y la lectura, ¿verdad?, que propone, pues me resulta todavía más interesante. Y encontré realmente muy provocador eso que usted hizo, de proponer una comparación entre la novela de Sartre, La náusea, y La ruta de su evasión. Entonces yo pienso que a los lectores y lectoras que nos están viendo les interesaría mucho conocer qué tan comparables son realmente esas dos novelas. Podríamos Bueno, decir perdón, que Yolanda tal vez podría haberse adelantado, digamos, a La náusea sin haberla leído, o pudo haberse acercado a un tipo de novela de ese tipo. ¿Cómo veríamos eso? bueno, es una respuesta también un tanto compleja porque, como usted indicó en su libro, hay toda una figura utópica de Yolanda Oriamono, ¿no? Hay una mezcla de ficción, realidad, fantasía, y Yolanda Oriamono posiblemente escribió eso, a mí me parece, en un contexto en el que ella quería diferenciarse del resto de escritoras y escritoras nacionales y del país, ¿no? Es decir, mostrar que su obra era novedosa y no era una simple copia de María Alicia Bombal, ¿verdad? O de Jean-Paul Sartre, o nada por el estilo. Yo diría, desde un punto de vista ya muy personal, que el existencialismo surgió como una especie de sentir de una época, ¿no? Y en ese sentido, Yolanda Oriamono, con todas sus situaciones particulares, el asunto que se estaba viviendo en Costa Rica, la situación de su divorcio, el viaje a México, a Guatemala, etcétera, eh, posiblemente tenía alguna particularidad existencial. De hecho, que ella misma plantea que una buena parte del oficio de escritor es el sufrimiento, ¿no? En alguna medida. Considero que no necesariamente pudo haberse anticipado, porque eso sería una cosa muy imprudente de mi parte decirlo, pero sí considero que por lo menos tiene muchos elementos similares con Sartre, porque por lo menos cuando uno empieza a estudiar las fuentes que ella conocía, ella era una gran fanática de Proust y también de una serie de autores franceses, ¿no? Sartre también conocía a Proust, de hecho le dedicó un texto muy bonito sobre su vida, ¿no? Entonces considero que, digamos, los vínculos tal vez puedan encontrarse ahí. Considero que pueden haber muchos elementos similares y creo que eso lo planteé en el final de mi texto, en tanto que me parece que el título, La ruta de su evasión, ya propiamente es un título bastante existencialista, por lo menos para mí, ¿no? Es como una especie de camino vivencial en el cual todos los personajes van atravesando, principalmente Teresa y Gabriel, y creo que esta sensación nauseabunda que aparece en la obra de Sartre, en la que existencia es contingente, que no hay a veces como una explicación de por qué suceden las cosas, aun cuando uno quisiera encontrarla, es un sentimiento de desazón muy similar al cual se encuentra en la obra de La ruta de su evasión, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, el final de La ruta de su evasión
o muchos personajes no tienen ningún final feliz, por lo menos en un sentido particular. Ni Gabriel, ni Aurora, ni Teresa, ni ningún personaje hay particular, contrariamente a las lecturas tradicionales que consideran como una especie de liberación de algunas características de algunos personajes. Yo sí creo que hay muchos elementos similares en tanto este sentir contingente de la vida, esta situación opresora que en algunas medidas aparece en Teresa, en Gabriel y en otros personajes, esta especie de sadismo que se presenta en Vasco, por ejemplo. Creo que son temas que Sartre trató mucho más en otros textos, pero La náusea sin duda es como su obra culmen en la cual intenta sintetizar toda esta problemática de la vida a partir de un personaje concreto. Yo creo que Teresa hizo lo mismo con base en todos los personajes, pero sin duda me parece que esta ruta de su evasión es una ruta nauseabunda, contingente, existencialista en un sentido amplio, y al mismo tiempo no puede desligarse de la propia vida de ella, que a final de cuentas es uno de los aspectos más importantes que me parece resaltar de esa naturaleza. Me parece una respuesta realmente muy, muy interesante, y yo pienso que el libro suyo pues, constituye realmente una invitación abierta para considerar esa novela desde puntos de vista que hasta ahora pues habían sido más bien como dejados de lado, y además considerarla, digamos, en una perspectiva mucho más amplia de lo que hasta ahora pues se ha hecho. Así que yo quisiera invitar a los lectores y las lectoras que nos están oyendo a que se acerquen a esta obra de Jonathan Piedra. Muchas gracias. Igual considero que es un aporte pequeño, pero sigue siendo un aporte, ¿no?, a la gran cantidad de estudios de Yolanda Oreamuno que han tenido o que han venido saliendo de un tiempo hacia acá, y que me parece a mí que por lo menos desde la filosofía había prácticamente ninguno, más allá de alguna anotación general respecto a los temas propiamente filosóficos, creo que no, y en ese sentido creo que es porque puede abrir campos de estudios nuevos respecto a la obra de Oreamuno. En ese sentido creo que podría ser un aporte respecto a su obra y en general. Bueno, les agradezco a todos otra vez por estar acá con nosotros en este momento. Me gustaría presentar brevemente a Iván Molina Jiménez. Él es un historiador nacional de amplio reconocimiento en el país. Creo que no es necesario mucha introducción para su obra y vida. Él, pues, en realidad tiene una amplia carrera docente e investigativa. Ha ganado gran cantidad de premios internacionales y nacionales respecto a la investigación. Por ejemplo, el premio Aquileo Echeverría, el premio Héctor González Víquez, el premio Áncora, sobre una rama ensayística en general, ¿verdad? Ha sido miembro del Jurado Nacional de Historia Aquileo Echeverría. Tiene una gran cantidad de textos muy reconocidos y trabajados sobre la historia del país, y al mismo tiempo tiene otra faceta de escritor que también desarrolla con cierta asiduidad, ¿verdad? Y con cierta continuidad. En este sentido, creo que su vida y su obra hablan mucho más de lo que yo puedo decir, ¿verdad? Y al respecto, recientemente ha escrito un libro también sobre Yolanda Oreamuno, un libro que habla principalmente o que intenta desmitificar toda la obra de Yolanda, o la vida principalmente de Yolanda Oreamuno. El nombre del texto es Yolanda Oreamuno, del mundo elegante costarricense de la República Internacional de las Letras, un texto que, como acabo de mencionar, me parece que es sumamente novedoso y que plantea un planteamiento muy refrescante respecto a la vida de Oreamuno, porque a pesar de que la obra de Oreamuno y su vida han tenido una especie de auge en los últimos años, siempre se ha mantenido como toda una especie mítica, muy mística sobre la obra de Oreamuno y sobre su obra, ¿no? Y en este sentido creo que el libro, que tiene 15 capítulos y que intenta abordar su vida desde sus épocas más tempranas en Costa Rica
hasta toda su trayectoria en México, Guatemala y, bueno, su deceso finalmente, intenta mostrar cómo estos elementos marcaron su vida y propiamente el desarrollo de sus obras, lo cual me parece que es un aporte de gran importancia para el abordaje de la obra de Unamuno y la vida de una autora costarricense tan importante. En ese sentido, le agradezco a don Iván que está acá con nosotros y me gustaría preguntarle tal vez algo muy elemental o general sobre su obra. ¿Cuál cree que, o cuál es el interés realmente que usted pudo encontrar en desmitificar el personaje de Unamuno? Esta parte de volverla más humana en vez del ángel, como usted menciona al final de su libro. Bueno, a mí me parece que Yolanda Unamuno es una figura de extraordinaria importancia, no solamente en la literatura costarricense, sino también dentro de la intelectualidad costarricense en general, y también, diría yo, dentro de las ciencias sociales. Es decir, Yolanda Unamuno, si uno ve algunos de sus ensayos, califica perfectamente como una de nuestras primeras científicas sociales. En ese sentido, a mí me pareció, digamos, importante hacer una recuperación de la vida de Yolanda, que considerara realmente como tres dimensiones. Primero, lo que le había pasado a Yolanda. Segundo, lo que Yolanda contaba que le había pasado. Y tercero, lo que los amigos y parientes de Yolanda contaban de lo que le había pasado a Yolanda a partir de lo que Yolanda había contado. Es decir, ahí había algo que para un historiador es como sumamente interesante y es una mezcla como muy desordenada de narrativas en torno a hechos que parecían, digamos, quedarse un poco en el olvido en unos casos y en otros casos ser traídos al frente del escenario. Por ejemplo, un aspecto de la vida de Yolanda que quedó completamente fuera de la atención, digamos, de los investigadores fue su etapa como reina de belleza. Es decir, Yolanda a los 16 años se había convertido en una figura nacional. Es decir, en una figura mediatizada, en una forma en que muy pocas muchachas de esa época lo estaban. Entonces ahí surge una pregunta, bueno, ¿qué le hizo esto a Yolanda? ¿Cómo afectó, digamos, su visión de mundo, su vida? Entonces, el libro en buena medida, digamos, procura mostrar una visión de Yolanda diferente. No es una visión apologética, sino que es una visión que más bien procura ser crítica, digamos, del personaje, pero no crítica en el sentido, digamos, de cuestionar al personaje en términos de sus acciones, sino más bien demostrar cuáles fueron sus opciones en cada momento histórico. Entonces, yo voy tratando a lo largo del libro de mostrar cómo ella en un primer momento se construye como reina de belleza, luego se construye como una especie de intelectual de vanguardia y luego trata de construirse como escritora profesional. En cada uno de estos momentos, digamos, de maneras muy influidas por la atención mediática que a ella le caía o ella la buscaba, y también por las condiciones específicas del medio. Entonces yo creo que el libro en ese sentido da una visión muy diferente de la que tenemos de Yolanda. Es decir, una visión donde se muestra más al personaje histórico actuando en términos de las oportunidades y las presiones de cada momento. Y en ese sentido me parece también desde un punto de vista personal que el libro aporta bastante, porque como usted menciona, hay una gran cantidad de aspectos de la vida de Yolanda Unamuno que usualmente se pasan por alto, ¿no? Toda la época de su juventud, principalmente sus vínculos bueno, con sus esposos, ¿verdad? Y con el último esposo principalmente. No se sabe tampoco mucho nada de su familia en términos amplios, y creo que mostrar este lado de Unamuno
pues muestra un ámbito que es completamente desconocido y que, como usted bien señala, genera una especie de perspectiva novedosa respecto a la vida de ella. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿qué tan difícil es en este proceso de recopilación histórica separar el mito de la ficción? O sea, ¿cómo uno puede realmente discernir a la Yolanda histórica de la Yolanda mítica? Bueno, ahí la clave es el trabajo de historiador, es decir, básicamente lo que puede ser verificado en la fuente. Por ejemplo, hay una versión de el suicidio del primer esposo de Yolanda, según la cual Yolanda estaba en Chile, el esposo llega a la habitación, la ve, se pone una pistola en la frente y se dispara. Es decir, se suicida enfrente de ella. Y entonces Yolanda se devuelve a Costa Rica. Cuando uno va a las fuentes históricas, lo que uno encuentra es que Yolanda, todo esto había ocurrido en Chile, ¿verdad? Yolanda se había ido de Chile en diciembre del año 36 y el esposo se suicida en Santiago en marzo del 37. Es decir, que Yolanda tenía varios meses de estar en Costa Rica cuando se suicida el esposo. Entonces, mucho del trabajo fue de este tipo, es decir, como de ir haciendo un trabajo detectivesco para ir fijando los hechos. Y en este fijar los hechos, yo pienso que el libro estableció algunas conexiones que no se habían hecho. Por ejemplo, en los estudios sobre Yolanda es muy común encontrar que los investigadores se refieran a las críticas que hace Yolanda al folclore. En realidad, Yolanda no estaba criticando el folclore. Yolanda estaba criticando el realismo socialista de novelas como las de Carlos Luis Fallas o Fabián Dobles o el mismo Joaquín Gutiérrez, porque debido, digamos, a una serie de circunstancias que yo explico en el libro, Yolanda en un primer momento se acerca a los comunistas y luego rompe con ellos. Y en esa ruptura, digamos, ella asume una posición que es muy interesante, porque, digamos, en el exterior, México, Guatemala, ella está cercana a los grupos socialistas y comunistas, pero en Costa Rica, esos grupos, ella los ha definido como sus rivales y adversarios. Entonces, mediante este procedimiento, pues yo creo que pude más o menos aclarar una serie de aspectos de la trayectoria de Yolanda y también de su producción, tanto ensayística como literaria, explicando, por ejemplo, aspectos que antes no se habían considerado, como algunos largos periodos de silencio en Yolanda, o sea, porque Yolanda de un momento a otro deja de producir o deja de publicar. Entonces, en ese sentido yo pienso, pues el libro va a ofrecer a quienes están interesados en la figura de Yolanda una visión un poco diferente de aquella a la que estamos acostumbrados. Y creo que esta es la parte más interesante del libro, que nos acerca a una perspectiva distinta y más humana de Yolanda Iramuno. Y en este sentido, creo que usted menciona ya cerca del final del libro que, digamos, buena parte del entusiasmo sobre la obra de Iramuno, de su rescate, como que terminó de consolidar esta figura mítica. Mi consulta respecto a esto, y que me parece que usted la aborda bastante bien en su texto, es: ¿por qué cree que o por qué sería el caso que a partir de que hay una gran cantidad de estudios de Unamuno y un rescate de su obra, todavía se sigue manteniendo esta postura, digamos, como fantástica sobre ella? O sea, ¿por qué en vez de haber como acercamientos más críticos en el sentido que usted menciona, como que los estudios siguen sosteniendo esta postura respecto a una autora que, como usted bien señala, ha sido muy importante, no únicamente en el país, sino en América Latina? Sí, a mí me parece que mucho de eso tiene que ver con el hecho de que Yolanda, digamos, es una figura fascinante. Es decir, en Yolanda
uno podría preguntarse si su vida no es más fascinante que sus obras. Es decir, cuando uno ve la vida de Yolanda es algo que es realmente extraordinario. Es decir, una muchacha que viene de familias de buen apellido, pero de poco dinero, que muy jovencita es descubierta por la prensa, muy jovencita empieza a insertarse en los círculos de artistas y posa para algunas pinturas, digamos que en la época probablemente fueron consideradas bastante transgresoras, como lo señaló el poeta nicaragüense Salomón de la Selva, que luego, digamos, se casa con un diplomático chileno que tenía una carrera en ascenso, el matrimonio termina en una tragedia, regresa a Costa Rica, se involucra con el Partido Comunista, se casa con un simpatizante silente del Partido Comunista, atrae la atención de la inteligencia de Estados Unidos, que en una lista, digamos, de mayor a menor peligro, lo ubica en la 7ª posición, ¿verdad?, entre los líderes comunistas de Costa Rica. Y así uno puede seguir, es decir, realmente la vida de Yolanda es como para una película. Y cuando uno ve esto, entonces uno entiende la fascinación, digamos. Yo mismo, debo confesar, he caído víctima de esa fascinación, puesto que he escrito 2 cuentos de ciencia ficción sobre Yolanda. Sergio Ramírez también cayó víctima de esa fascinación. Y entonces cuando uno está, digamos, básicamente atrapado, ¿verdad?, en ese deslumbramiento de la figura, ya pues es muy fácil derrapar hacia la ficción. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir este libro, yo creo que la principal ventaja que yo tenía era que yo estaba como muy consciente del peligro. Entonces yo desde el inicio señalé, bueno, aquí yo tengo que realmente centrarme en lo que está documentado o lo que se puede documentar y establecer como algunos límites para replantear esto. Pero sí, digamos, la figura es fascinante y yo pienso que es muy difícil para quienes están investigando sobre todo la figura de Yolanda, combinando tanto la obra como la vida, separarse a veces de estos aspectos, digamos, tan fascinadores. Bueno, y precisamente estoy completamente de acuerdo. La obra de Yolanda es interesantísima, pero su vida pues es aún más fascinante. Precisamente por eso creo que el libro que usted escribió no le quita la fascinación a la vida de Yolanda Oreamuno, más bien como que uno quiere meterse y introducirse más en su obra y en su vida, precisamente al darse cuenta que buena parte de su vida posiblemente es tan o mayor relevante que su obra, ¿no? Y en ese sentido, pues yo los invito a todos y todas para, si tienen interés en Yolanda Oreamuno desde un punto de vista literario, histórico, en general, que lean esta obra, es súper interesante y creo que sin duda aporta un acercamiento muy novedoso y refrescante, por lo menos desde mi punto de vista, a esta fascinación que ya muchos tenemos y que quizá esta obra nos ayude a fascinarnos aún más, ¿verdad? Desde un punto de vista histórico, pero fascinarnos aún más. Entonces, en ese sentido, pues los invito a que la lean y que puedan sentarse a conocer la vida en un sentido más estricto de Yolanda Oreamuno. Muchas gracias, Jonathan. Me parecieron bueno, muchas gracias por la presentación y por las preguntas, ¿verdad? Porque realmente me permitieron pues dar una visión sintética, ¿verdad? Creo de los principales aportes del libro. Y me gustaría tal vez terminar diciendo que uno de los aspectos que a mí siempre me ha fascinado de Yolanda es el hecho de que Yolanda, como Don Quijote, creyó que podía pelear con gigantes y que además, como Don Quijote, Yolanda creyó que les podía ganar. Sin duda, ella tuvo una vida bastante fuerte, por eso es que es un símbolo de muchas luchas y de distintas áreas, y en ese sentido, pues Yolanda
no solo es fue una persona destacada en la literatura, sino que creo que su aporte va en muchos más ámbitos. Igual le agradezco, don Iván, todos sus comentarios y los aportes, porque siempre es interesante y agradable hablar sobre Delando Oriamuno, y si se puede hablar sobre estos temas, pues mejor aún. Entonces le agradezco a usted y a la UNED por permitirnos estos espacios de discusión y de hablar tranquilamente sobre un tema que no deja de ser interesante con el paso del tiempo. Gracias.